Saludos, damas y caballeros, y bienvenidos a esta última edición de Cuentos de Outlet Space y, como siempre, espero que disfruten del incidente de Taran escrito por Emerenal Brain 75, extracto de Tourette's, Innoble Savilleso, Incredible Penirs escrito por el profesor I. de Strayman, University of Messier Publishing 3210, The Terran Incident de Mr. Narayan 75. Segunda edición. Introducción. ¿Cuántos siglos ha disfrutado nuestra galaxia de una larga permanencia a pesar de alguna insurrección planetaria o disturbio político de pequeña escala? El orden y la serenidad se mantuvieron por la voluntad de la supremacía cajaxiana. Desde sus humildes comienzos como una raza de traidores, los Kiyaks habían cobrado prominencia durante los eventos de la Gran Guerra Civil Mayari, también conocida por algunos historiadores como la Guerra de los Príncipes Miari, que ocurrió en el año 1765 del calendario Kardashian. Pero tenga en cuenta, para mayor claridad, haré referencia a todas las fechas utilizando el calendario cachaxiano, ya que es una de las pocas cronologías que han sido adoptadas por múltiples culturas en toda la galaxia. Tras la muerte del sultán Mayari, Taques, el 20 de marzo, sus tres hijos legítimos reunieron sus fuerzas para luchar por el derecho a gobernar el planeta. Si bien las guerras de sucesión eran raras, no eran desconocidas y, como resultado, la compañía cajaxiana Mayari, KMC, desplegó su propio ejército privado para asegurar y defender sus activos en la superficie del mundo natal de los Miari. Fue durante este tiempo que los príncipes, después de haber visto a las fuerzas de la KMC luchar contra fuerzas de asalto más grandes de bandidos que se habían unido para aprovechar el conflicto para saquear los asentamientos circundantes, comenzaron a pagar a los mercenarios de los Kajaks. A lo largo del conflicto, la KMC contrataría a sus fuerzas de seguridad como mercenarios al mejor postor, mientras escondían detrás de ellos una máscara delgada de neutralidad que les permitió seguir comerciando con todas las partes. Después de todo, cada uno de los tres demandantes era consciente de que atacar directamente al KMC no solo significaba perder permanentemente un servicio muy valioso, sino también correr el riesgo de llevar al gobierno cachaxiano a la guerra. Al final de la guerra civil, el MCA prácticamente se había establecido como uno de los poderes dominantes en Miari, incluso si quisiéramos hacerlo, el recién coronado Sultán Taques el 21 no estaba en posición de negar la ayuda del Kashak-C, ya que sus propios recursos y fuerzas militares habían sido diezmados como resultado del conflicto. Intentar eliminar al KMC del poder no solo sería casi imposible, sino que probablemente le negaría suministros vitales ofrecidos por los Kajaks, y por eso el KMC estaba aquí para quedarse. Pero para Ari, durante los siguientes 50 años estándar, la influencia del KMC comenzó a crecer. A pesar de los deseos del sultán KMC, las fuerzas militares siguieron creciendo en el apareamiento de Mayari y la eliminación de facciones rebeldes y la provisión de mayor seguridad. Mientras tanto, los alienígenas lograron dominar los mercados de Miari. En el año 1812 las cocinas controlaban Mayari y todo menos Name. En 1815 el sultán decretó que Segundo firmaría el Tratado de Bray, convirtiendo a Mayari en un planeta vasallo de los Kachaks. Algunos historiadores y políticos contemporáneos señalaron lo conveniente que fue para los cheques la muerte del sultán para atrapar al 22 y a todos sus hijos como resultado de una explosión de motor Guo como Kachaks. El 22 se había opuesto vehementemente a la intromisión de las aguas exteriores en los asuntos Mayari, mientras que su hermano Terkei que había sido un defensor de larga data de los Kachaks, se había enfermado notoriamente ese día del viaje y posteriormente había sido el único miembro de la familia real para sobrevivir. Los Kajaks han negado toda participación en el incidente, sin pruebas de lo contrario. Como suele suceder, los conductores Warp explotan. Para mayor información, recomienda encarecidamente el libro de Gractor Mok, que está interesado en los desastres que sacudieron la galaxia. Me temo que debemos estar de acuerdo con la investigación que afirma que la destrucción del crucero Real no fue más que un accidente trágico. Después de todo,
Incluso hoy en día, los Mayari no son conocidos exactamente por la construcción de naves. Ahora, se trata de esto en todo el libro de Mark, en el que tienen 4 capítulos completos dedicados a los diversos contratiempos y la expansión de los Kachaks. Después del éxito de los Mayari, las cocinas comenzaron a expandirse a otros sistemas. En sus primeros años, siguieron modelos similares a los de los Mayari, en los que se volverían casi indispensables para los diversos gobiernos. Los aliados del mundo y la cachaca pronto se volvieron ricos y poderosos, espectadores a través de comercio de mineral de uranio, y los esclavos fueron los buenos controles que hicieron que la dieta de vacas reptiles se convirtiera en la mayor potencia galáctica que son hoy. Otros mundos que intentaron sancionar a las cocinas por sus acciones tanto militarmente como de otro modo se encontraron bloqueados por la armada cachaxiana hasta que accedieron a las demandas de los alienígenas, a menudo a gran costo del mundo bloqueado. El síndrome incluso ahora 348 años estándar del fin del bloqueo de su mundo natal aún no se han recuperado. A medida que su poder crecía, las chozas comenzaron a expandirse cada vez más hacia afuera y comenzaron a invadir y conquistar directamente mundos que no podían resistirse a ellos, como se registra en muchos tanques históricos. Su primera gran campaña de colonización contra el insectoide Yin fue un gran éxito después de asaltar la colmena Niccore que resultó en la captura de la reina Yin. La segunda campaña contra el anfibio Odín se logró en el lapso de 4 meses estándar en el año 2431, lo que llevó a la dominación total y esclavización de Odín. La tercera campaña prácticamente aniquiló a las flotas de asalto del Brexit que habían aterrorizado el borde sur de la galaxia durante muchos años. Y así continuó. Los infames regimientos del Código Azul. Otros Kajaks eran respetados y temidos en todas partes. Por supuesto, se encontraron con resistencia, ya que muchas razas alienígenas intentaron evitar el dominio chaxiano completo. Esto llevó a la famosa formación de la alianza de Burger-Slack y Druke, para oponerse a la supremacía kajaksiana en el año 2702. La guerra por la supremacía se extendería durante los próximos 2 siglos y medio y vería combates en 8 mundos separados. A pesar de los valientes esfuerzos de la alianza, el ejército de Kichak estaba muy superiores, habiendo perfeccionado el arte de disparar sus mosquetes a una velocidad asombrosa de 4 tiros por minuto, pero volviendo al arte de formar sus filas para enfrentar perfectamente el ataque del enemigo sin importar la situación. Solo la famosa caballería Druk era superior a sus contrapartes Kachaks en esta ventaja se perdió para la alianza cuando los Juke desertaron a la escena checa. Supremacía en 2927 a cambio de plenos derechos en la supremacía como ciudadanos y ser perdonados de pagar las reparaciones por la guerra, un acuerdo que los contratos a su favor se honraron por completo. Cuando el último puesto de avanzada de Slack cayó en 2019 a 51. Y tan a menudo representado en varios medios, como la brillante película Ajiansei, la no tan brillante Muerte de un sueño. El dominio de la supremacía kichaxiana estaba casi asegurado. Parecía que a través de la astucia comercial y un poder militar imparable los Kajaks habían pasado de ser un simple mundo mercantil a ser el líder del mayor imperio que la galaxia había conocido. La flota expedicionaria 293 y el descubrimiento de los terrores. Durante los siguientes 71 años estándar, la supremacía kajaksiana controló la galaxia. Toda la vida conocida y 40 de la galaxia despertaron. Vivieron y murieron bajo el gobierno de la caquexia. Pero aún así los Kajaks buscaron expandir su influencia y enviaron múltiples expediciones a las regiones desconocidas del espacio. A principios del año 3012, la flota expedicionaria 293 se topó con un mundo de categoría 9. Aunque al borde de lo que muchas razas consideraban habitable, este mundo no solo poseía vida sino vida autorizada. El monitoreo inicial de los rudimentarios sistemas de comunicación del planeta determinó que probablemente se trataba de solo unas pocas colonias de una especie que recién comenzaba a llegar a las estrellas.
lo que llevaría a cualquier especie sensata a intentar asentarse en un mundo de categoría 9 solo, una clase por debajo de la temida categoría 10. Mundo de la muerte con instrumentos tan primitivos era incomprensible. No se entendía en ese momento que los colonos provenían de uno de estos mundos de la muerte de categoría 10 y para ellos el planeta llamado Yanes, supuestamente en honor a uno de los dioses antiguos, era un paraíso verde que de hecho se estaba utilizando para cultivar diversos alimentos. Además, estas criaturas cultivaban y consumían los diversos venenos de Boca Chica y flora del mundo de categoría 9. Para su mundo natal, Terror, habiendo pasado una semana fuera del alcance de los escáneres primitivos de la flota terense, el almirante Lord Blom ordenó que el mundo fuera tomado en nombre de la supremacía de Contaction. En un ataque relámpago, el mundo de Yanes fue tomado, habiendo sido considerado primitivo. Los terranos fueron expulsados y puestos en esclavitud. De las 5 naves espaciales de la colonia, 3 fueron destruidas en el ataque inicial mientras estaban en órbita y la fuerza fue destruida al intentar escapar del mundo. Solo una nave, la USS Explorer, escaparía de la campaña y solo porque el sentido del honor marcial de Lord Blom sintió que no habría gloria en cazar a una nave que huía. Si el 293º carga expedicionaria hubiera pasado más tiempo analizando la cultura de los Terrans durante su reconocimiento inicial, tal vez no hubieran permitido que el Explorer volviera arrastrándose al espacio de la torreta. Pero como los almirantes perdieron por la gloria de una campaña rápida, solo se permitieron 3 días estándar para el reconocimiento antes de la invasión. Los cazadores Terran capturados fueron llevados de vuelta a Cachaxia en el espacio para ser vendidos, donde generaron mucho interés. Ser una especie recién descubierta no fue la única causa de esto. Los Terran eran criaturas bípedas y ágiles. Su piel suave estaba enterrada en varios tonos de blanco, beige, marrón y negro, aunque seguro que en comparación con la mayoría de las otras especies, con solo 5,5 patadas en promedio, pesaban tanto como un macho cachax, adulto con la fuerza para igualar. Esto llevó a los académicos a especular que los tiranos habían evolucionado en un mundo de alta gravedad. Esto se confirmaría más tarde. Esto hizo que los terense fueran ideales para el trabajo manual. Además, los Terran eran de origen mamífero y su pelo era suave y casi lujoso al tacto, lo que si se reunía en cantidades lo suficientemente grandes podría ser una excelente tela. También se supuso que la leche Terran también podría ser una mejor alternativa a la de la bestia de la torta de espalda, que es casi incomible para hasta 142 especies diferentes. Todos estos fueron factores que hicieron que los inversores y funcionarios gubernamentales financiaran más expediciones en el espacio de disuasión para conquistar su raza y ponerlos en granjas de esclavos como se había hecho antes con otras razas como los Slack. A finales de 3014, el Lord Almirante Blom estaba preparando su armada en sus fuerzas de invasión en Yanes cuando una flota terrana de 16 naves abandonó la disformidad. La ira de los terranos. Inicialmente, la llegada de los terranos fue sorprendente pero no preocupante para Lord Abraham. Especuló que Terence había enviado todas sus naves para retomar su colonia, lo que haría que la conquista del terror en el espacio fuera mucho más fácil, pero más aún si capturaban naves terranas. Es un fracaso durante la campaña inicial. Podría aprender la ubicación de los otros mundos terranos. Envió ansiosamente sus naves para atacar y ordenó a su infantería que se preparara para cualquier ataque de terror. Desembarcos. El Lord Almirante Blom no había tenido en cuenta 2 factores vitales. En primer lugar, debido a la sorpresa del ataque, su invasión inicial no había encontrado ninguna resistencia militar terránea antes. En segundo lugar, las naves espaciales encontradas en la conquista de Yanes eran naves coloniales, con poco armamento defensivo, no los acorazados, construidos especialmente que se acercaban a él. La flota cachaxiana corrió hacia los Terran, más elegantes y rápidas. Las naves cajaxianas operaron fácilmente a los pesados colosos terrancos, como moscas de sangre que pican. Las naves conjunción dispararon sus baterías contra los acorazados. Sin duda era el más
estéticamente agradable de los dos diseños de naves. El plan de Blob era hacer que sus naves volaran más allá de la Terence en línea recta para proporcionar un bombardeo lateral prácticamente continuo. Era una estrategia que había servido a los Kachaks durante siglos. Entonces los Terran los barcos dispararon, aunque eran lentos y pesados ladrillos. En comparación con los elegantes barcos de la supremacía, el Terror y los Dreadnoughts también golpearon con la fuerza de un dios enojado. El primer barco en comprender esto fue el KS Enduring Spirit, que fue destrozado. En cuestión de segundos bajo la lluvia de disparos, 3 barcos más fueron destruidos, en rápida sucesión antes de que Blom ordenara a los barcos que rompieran la formación. El poder de los cañones Terran hizo que fuera casi imposible ponerse a tiro para enfrentarlos. Me preocupé porque las naves terrestres comenzaron a asentarse en la superficie de Yanes. Cuando el Terence aterrizó, el 214º ejército cachaxiano de casacas azules formó filas y esperaba recibir la carga de los terroristas que los alienígenas podrían haber usado con gran éxito contra la flota cachaxiana, pero sí, se esperaba que la marea cambiara. Y después de todo, los terranos fueron considerados salvajes primitivos y se esperaba que corrieran gritando hacia las líneas de capas azules en el momento en que dispararan sus mosquetes, como había sido el caso en tantas guerras contra otros primitivos. Fue aquí donde el legendario alcance de 120 patadas de las armas de fuego de Kat Yaki, sus famosos 4 disparos por minuto, les harían ganar la batalla. Los dramas se representaban con la marcha de las tropas a la batalla, mientras las cámaras de noticias mostraban a toda la supremacía para mostrar la gloria de esta victoria. De hecho, los gerundios eran, y posiblemente todavía son salvajes, pero no se sabe hasta qué punto. Si hubiera tenido la supremacía, probablemente habría ordenado la cuarentena del espacio de la torreta. Verás, los terranos han tenido una larga historia guerrera a través del estudio de varias fuentes terranas. He aprendido que desde el amanecer de su civilización, las tendencias rivales de los terranos, la agresión y la naturaleza competitiva significaron que hasta llegar a los Kachaks, los humanos no habían experimentado más de 2 décadas estándar sin guerra. Gran parte de su desarrollo tecnológico se produjo debido al conflicto. Las primeras naves espaciales terranas fueron diseñadas a partir de la base del armamento terrano. Ver el cohete V2 en los diagramas. Cuando la mayoría de las razas inventaron el cohete, generalmente en forma de fuegos artificiales o experimentando con polvos químicos, dijeron, me pregunto cómo podemos usar esto para ir más rápido. Cuando los terranos inventaron el cohete, su primer pensamiento probablemente fue, me pregunto, ¿cuántas personas puedo destruir con esto? Como resultado, el armamento terrano se volvió cada vez más avanzado. La cultura terrana está tan basada en la guerra que gran parte de sus medios de comunicación cuente historias de guerra, incluso sus deportes y juegos simulan la guerra con anuncios que fomentan la cohesión de la unidad para marcar un gol. Vea fútbol en las referencias. Mientras que hay simulaciones por computadora que replican escenarios de batalla con géneros dedicados a ser un solo soldado FPS y liderar un ejército RTS. Las tabernas de licor pueden haber sido maestros de la guerra con los Terran revolucionándola. Y los buenos Yaks estamos a punto de aprender esto en lugar de calmar a una horda sin mente. La infantería Terran se movió en pequeños grupos móviles. Esto puso nerviosos a los oficiales Kachaks, pero aún así esperaron a que los gerundios entraran en el rango de 120 patadas de sus mosquetes. Luego, las torretas se detuvieron a 300 patadas y alzaron sus armas. Seguramente no podían esperar que sus armas fueran efectivas con esa furia. Luego los Terran dispararon sus armas, disparando no 1, 2, 3 o 4, sino cientos de balas por minuto, aniquilando a los casacas azules mientras las apretadas filas impedían una huida rápida. Peor aún, llegaron los tanques terranos, monstruosos cañones blindados que destrozaron a la caballería de tropas que cargó para enfrentarse a los terranos. Peor aún, los terranos llevaban ropa verde oscuro que los ayudaba a camuflarse entre los árboles y hacía casi imposible localizarlos a distancias extremas de sus armas de fuego. Era comprensible que los deportes de kayak entraran en pánico y comenzaran a huir.
El general Vika, cualquier miembro del personal de las novelas de Kahak, esperó a que Terence se acercara, entendiendo que probablemente serían capturados y rescatados como era costumbre para la nobleza. Cuando un escuadrón, el nombre dado a un pequeño grupo de soldados terranos, se acercó al vicario de personal general y sus hombres fueron brutalmente acribillados en una lluvia de fuego, que hasta una hora antes se pensaba que solo podía ser producida por 1000 soldados disparando a la vez. Solo los camarógrafos de la nueva estación han sobrevivido sin saberlo, transmitiendo todo lo que estaba sucediendo a una horrible galaxia. En órbita la situación era mucho peor. El Lord Almirante Brahms, la madre, yacía en jirones con varios capitanes desertores, devolviendo sus naves al espacio de Cachexia. Sin duda impulsado por la rabia, Blom ordenó a su nave insignia KSS Victorious que atacara las naves Terran decididas a derribar al menos una. La KSS Victorious acercó el alcance. La UNSADESI de la nave Darren disparó un Solvé detonando en los motores cachaxianos y dejando Victorious una corriente de aire. Usando un dispositivo similar a un arpón, el Terence ancló las dos naves juntas y envió a sus escuadrones a bordo. En el lapso de una hora la nave estaba bajo control Terran. Varios informes detallan cómo el Lord Almirante Blom se suicidó, como era la salida honorable y para evitar ser capturado. Otros dicen que uno de sus dos esclavos aprovecharon su oportunidad para luego, tras un momento de vacilación, Blomspot tomó la pistola de Ade Emerald y la disparó en el cráneo de Blom. La batalla de Llanes resultó en la pérdida de 20.541 casacas azules, 34.702 efectivos navales y 18 cruceros de batalla en el lapso de un solo día. Peor aún, las bajas atrevidas no llegaban al 150% ahora y 2 de sus acorazados sufrieron extensos daños, aunque esto pudo repararse. Y con la captura del KSS Victorioso y su tripulación, los terranos tuvieron acceso a todos los datos disponibles sobre él. Supremacy. Todo esto se transmitió en vivo a la galaxia, pero aún teníamos que ver el arma más observada de Terence. El pánico y los disturbios estallaron en toda la galaxia cuando se mostró la carnicería de Llanes. Muchos regimientos de casacas azules se desplegaron para sofocar a las multitudes. Mientras tanto, el gobierno cajaxiano se sentó a discutir la situación. Estaba claro que el Terence tal vez había sido subestimado, aunque todo el poder de Supremacy fue llevado contra los terranos. Podían ser abrumados por la pura fuerza de los números. Nunca en la historia de la supremacía una fuerza había sido derrotada tan completamente. Fue entonces cuando las sirenas sangraron sobre el mundo de Cisprime y la flota terrana apareció en órbita. La supremacía casi no podía creer que se hubiera colado en el mundo de Cisprime. Era uno de los principales campos de operaciones militares para los checos. Más de 75 cruceros de batalla estaban estacionados en órbita, y 1 millón de casacas azules esperaban en la superficie. Mientras tanto, los terranos tenían apenas 20 naves. Si había algo que pudiera detener a los terroristas, sería aquí. Fue entonces. Los elementos de disuasión abrieron la comunicación. Un hombre terrano de mediana edad con ojos azules, que parecía derramarse a través de la cara de la cámara ante los oficiales de la supremacía, llevaba lo que parecía ser un traductor automático capturado en su oreja. Este es el almirante Calamaca de la Marina de las Naciones Unidas. En respuesta al ataque no provocado de su supremacía, el terror dijo esta palabra con una mueca audible: las Naciones Unidas han decidido entregarles este ultimátum: liberen a todos los cautivos humanos y ríndanse a nuestros términos. Tienen 24 horas para cumplir. La cuenta regresiva apareció en la pantalla con símbolos desconocidos que comenzaron a contar regresivamente en intervalos regulares. Si no responden o percibimos cualquier acto de agresión, nos veremos obligados a tomar medidas drásticas. El mensaje terminó. Los cajaxianos estaban indignados. ¿Cómo se atreven estos salvajes a intentar dictar términos y rendirse a ellos? Inmediatamente y quizás tontamente las conjunciones se mueven para interceptar la carga de terror. Los terranos respondieron simplemente disparando 6 tiros. Las conjunciones han bautizado estas armas como el fuego del infierno de los brutos, en honor al vengativo dios de la guerra de los tiempos antiguos.
Mi propia gente Sufaritis los nombran. El fin de todas las cosas. Los terranos simplemente los llaman armas nucleares. Se dispararon 6 tiros que pasaron por la flota que se acercaba y se estrellaron contra la superficie de la Prime Six usando información de los registros de la tripulación capturada y las computadoras de la KSS. Victoriosos, los terranos habían aprendido las posiciones de los objetivos estratégicos más vitales en la superficie de la Prime Six: astilleros, ciudades, fábricas, fallas principales y bases de operaciones en cuestión de segundos cada uno. Se vio envuelto en fuego nuclear que vaporizó todo a su alrededor en fuego atómico y dejó la Tierra quemada en ruinas durante décadas después con la mancha de la radiación. Los terranos habían convertido la energía nuclear en un arma. No eran solo salvajes, eran hombres locos. Una vez más, el almirante Taran apareció en pantalla. Esa fue su advertencia final. No nos haga hacer algo de lo que podamos arrepentirnos. Cuando la comunicación se cortó una vez más, abundaban los informes de hazañas terranas apareciendo sobre otros 6 mundos a lo largo de la frontera. Todos mostraban señales de combinar las mismas armas que acababan de liberarse en el éxito, pero esta vez apuntaban a objetivos no militares. Los ciudadanos entraron en pánico y comenzaron a rebelarse. Las naves comenzaron a evacuar a la gente del mundo, y en muchos casos regimientos enteros de casacas azules desertaron o incluso se amotinaron contra sus petas. Si no hubiera sido por un alcance limitado de las naves terrestres, es probable que hubieran ido lo más cerca posible de atrapar a Axe, la supremacía, y no había otra opción. En su fatídico discurso al público, el ministro Olsen anunció que todos los esclavos terrestres serían devueltos inmediatamente a Jano. Luego, en el siguiente tratado de Jano de 3015, la supremacía se vio obligada a respetar la soberanía del terror en el espacio y no se le permitió enviar naves de ningún tipo al espacio disuasorio sin una escolta armada. El comercio de armas terrestres con extraterrestres también estaba estrictamente prohibido. Esto resultó ser la muerte ahora para la supremacía. Tristemente, muchos mundos que habían sufrido bajo el control comenzaron a levantarse. La debilidad de Sensi ya no parecía que los Kayaks fueran una fuerza imparable. Los habían hecho sangrar. Entonces, si algo podía sangrar, podía ser asesinado. Mientras que las legiones cachaxianas habían podido aplastar una rebelión ocasional en un momento, sus fuerzas de repente se encontraron bajo una presión creciente a medida que más y más sistemas se rebelaban contra ellos. En 3031, los Kajaks se retiraron a su mundo natal y fueron destrozados. Los que alguna vez gobernaron la galaxia fueron derrotados y esclavizados. En los años intermedios desde que los mundos que anteriormente estaban bajo el control de Kirchax han estado trabajando para restablecerse, hemos estado formando nuevos vínculos y alianzas. Ha habido conflictos, pero también ha habido grandes triunfos y avances. Aún así, todos y cada uno de nosotros miramos con inquietud la frontera occidental. Aunque los Terran actualmente parecen contentos con colonizar mundos que la mayoría de la conciencia de la escena ni siquiera consideraría, recordamos lo que sucedió cuando decidieron luchar por un mundo, aunque se contenten con entrenar. Con nosotros recordamos el armamento que ellos mantienen oculto, a pesar de que no ha habido ningún conflicto mayor entre los terrícolas y cualquier otra especie conocida desde la Guerra de Llanes. Todos recordamos la vez que los terrícolas destruyeron el imperio más antiguo y más grande que la galaxia haya conocido en menos de 2 años. Todos recordamos la vez que los terrícolas fueron a la guerra, y rezamos para que no reciban llamados para hacerlo de nuevo. Fin de la historia. Solo un rápido saludo a la gente de T5. Bob el dragón, gato cangrejo, langosta datos. Magnet máquina oscura máscara intenta de nuevo 95. Feudic Y al cenicero del soñador. Casper Arnolds Cam Max Volatelia. Meridian 117 y Jordan Busmore muchas gracias, y eso, mis amigos, concluye este video. Espero que lo hayan disfrutado. Hay links abajo tanto para apoyar este canal como para el autor de esta ficción. De todos modos, espero que todos tengan un fantástico y los veo la próxima vez. Saludos.